Una feliz noche para cada uno de ustedes, nuestros amables televidentes, que nos acompañan todos los jueves a las 7:30 de la noche, donde vamos a conocer grandes historias. Llevar y traer encomiendas como se hacía antiguamente a pie o a caballo ya es cosa del pasado. En Aguadas varias personas se dedicaron a este oficio. Y para entender a nuestro invitado de esta noche, debemos viajar en el tiempo y conocer de primera mano el papel desempeñado por este tipo de personas que se conocieron como los chasquis en el Imperio Inca, que llevaban y traían a lo largo de grandes distancias encomiendas, encargos y mensajes de un lugar a otro. Ese fue el papel desempeñado siglos después por don Aristóbulo Valencia Sánchez. Su historia fue contada el 27 de abril del año 2015. Sean bienvenidos. Para entender de una forma sencilla el capítulo de esta noche, debemos conocer la forma como un grupo de personas debidamente entrenadas llevaban y traían encomiendas en la época de la conquista, donde los barcos también jugaron un papel muy destacado. El Imperio Inca es un claro ejemplo de estas afirmaciones, y conozcamos una figura destacada en este oficio: los chasquis. Chasqui es una palabra derivada del quechua que significa correo o persona de relevo. Estos jóvenes corredores eran considerados los mensajeros personales del Inca. Se desplazaban rápidamente por la red de caminos del imperio para entregar mensajes o cualquier tipo de artículo. Por lo general, fueron personas jóvenes que llevaban un mensaje, recados u objetos, y regalos de tribu a tribu. Se desplazaban de un lugar a otro mediante postas. Fue en sí el sistema de correos del Imperio Inca. Fundamentalmente transportaban la información en los quipu, especies de mochilas bien protegidas. En pocas palabras, fueron los carteros de la realeza inca. Los chasquis eran diestros y preparados físicamente desde temprana edad y recorrían a través de un sistema de postas, tambos, los extensos caminos construidos por el Estado Inca, pues de ellos podía depender una orden de suspensión de una acción bélica a tiempo o para que llegaran los refuerzos a una batalla. Eran hijos de personas de suma confianza. El chasqui llevaba siempre un pututú, trompeta de caracol, para anunciar su llegada y alertar a su relevo. Por armas portaba una porra y una huaraca. Además, en el quipu traía la información. Los chasquis se entrenaban también para tener una excelente memoria. El mensaje se memorizaba repitiéndolo varias veces en voz alta, mientras dos chasquis, el que transmitía el mensaje y el que lo memorizaba, corrían juntos un tramo hasta que el segundo lograba memorizarlo. Estos corredores tenían la obligación de guardar el secreto, ya que la infracción por obstaculizar a otro chasqui, violar el secreto del mensaje o dar una noticia falsa era la muerte. Con este sistema de comunicación vital para el mantenimiento del imperio, 25 corredores podían cubrir 240 kilómetros en un día y podían viajar la distancia entre Quito y Cusco, alrededor de 2.000 kilómetros en una semana. Los españoles quedaron tan impresionados con la eficiencia de este sistema que los chasquis permanecieron activos durante el virreinato del Perú y actualmente hacen una representación de los chasquis para dar a conocer este sistema a los turistas que visitan este lugar. Continuamos disfrutando de esta gran historia. Lógicamente, con el avance de la modernidad, todo fue cambiando y ya los sistemas de llevar encomiendas o encargos de un lugar a otro necesitaban más ligereza y prontitud. Para ello fueron utilizados los diferentes medios como los barcos, los trenes e incluso los mismos caballos que garantizaban más resistencia.
Este destacado papel lo fueron desempeñando un grupo de personajes en Aguadas, como los muy recordados Francisco Giraldo Cortés, que llevaba y traía las encomiendas a Medellín, Leticiano o Gilberto Ruda, que viajaba también a Medellín, y por supuesto Aristóbulo Valencia Sánchez, quien viajaba únicamente a la ciudad de Manizales. Comenzó como remesero del comité y de la cooperativa de caficultores de Aguadas. Además, los bancos Bancolombia y Banco Cafetero utilizaban sus servicios. Poco a poco se dio a conocer y la alcaldía municipal, concretamente la Secretaría de Educación, a través de su inspector, el señor Gerardo Lotero Monsalve, le pedían llevar delicados documentos a la gobernación del departamento. El mejor lugar para conocer algo más de estas historias es la misma Casa de la Cultura Francisco Giraldo del municipio, donde su director, Juan Pablo Cardona González, nos ampliará un poco este interesante tema. A razón de saber la tradición bonita que tenía Aguadas con los remeseros, pues tuve la opción de mirar en el Imperio Inca la organización que tenían y sobre todo cómo le servían a la gente, digamos, de la realeza a llevar mensajes muy importantes. Veía con agrado cómo en un momento dado lograban hasta evitar guerras, porque sus mensajes eran muy importantes y era la manera. Entonces, personas dotadas físicamente de tener esa capacidad de correr, de ir muy rápido para llevar encomiendas y mensajes muy importantes, fue algo de lo que pude documentar. El papel de estos personajes y cómo ha avanzado este sistema a través de la historia y la modernidad. Realmente pues empieza un proceso de irse pues como acabando esta costumbre pues por el avance de las posibilidades de los medios de comunicación, pero hasta hace muy poco, hasta hace pocas décadas eran trascendentales en nuestro contexto local en Aguadas y en muchos lugares de Colombia para lograr el objetivo de la mensajería y de poder tener pues como todo ese contacto importante. Eran hombres de mucha confiabilidad, hombres muy preparados y altamente disciplinados para viajar largas distancias. Realmente sí, o sea, no solo lo que se referencia respecto a su fortaleza física, sino también a su fuerza, digamos, moral, porque ciertamente sus encargos revestían mucha importancia. Entonces, claro, también digamos que nos vamos a una época donde importaba mucho también la palabra, el prestigio de una persona, y ellos pues siempre representaban cabalmente esas responsabilidades. ¿Eso lo podríamos transmitir a los famosos arrieros de la época que también llevaban y traían encomiendas? Sí, realmente digamos pues que en un sentido muy parecido, claro, digamos ya en mayor magnitud, los arrieros lograban pues también esas encomiendas más grandes, pero sí, creo que en esa misma digamos, dinámica. ¿Qué piensas del papel de los remeseros en Aguadas y que has oído mencionar desde Juan Pablo? Los remeseros fueron personajes importantes que ayudaban a las personas de Aguadas a tener contacto tanto con gente de Manizales como de Medellín respecto a todo lo que era correspondencia, mensajes importantes, y entiendo que también hasta cuestiones de valor en documentos que representaban pues es decir, elementos pues de mucha importancia. Entonces fueron para el municipio, no hasta hace mucho, pues muy trascendentales pues para la comunicación. Para mí evocan una etapa de la historia bonita, en la que comunicarse era complejo, pero donde comunicarse tenía más valor. Ahora hay mucha facilidad a través de las redes sociales, y digamos que se vuelve paisaje, se vuelve cotidiano, pero cuando era difícil, cuando era complejo, cuando una carta de amor era sumamente esperada, ellos llenaron de ilusión a muchas personas, le dieron alegría a otras con detalles, con regalos, y ciertamente facilitaron la comunicación entre aguadeños, entre sus hijos, entre tantos contactos, entre tantas vueltas que a veces una persona necesita, y gracias a la disponibilidad y a ese deber misional de ellos se lograron, creo que muy bellos objetivos antiguamente. En el Aguadas del ayer, recordar es vivir. Don Aristóbulo Valencia Sánchez, el encomendero del pueblo.
El pasado 20 de abril de este año 2015 se cumplió el primer aniversario de fallecimiento de don Aristóbulo Valencia Sánchez, el encomendero del pueblo, quien por más de 33 años fue el llevador de correo y encomiendas de las entidades del municipio de Aguadas, como la alcaldía municipal, las entidades bancarias del momento, el comité y la cooperativa de caficultores de nuestro municipio. Incluso don Gerardo Lotero, quien en su momento era el secretario de Educación Municipal, y los aguadeños que confiaban en su honestidad y agilidad para mandar cualquier tipo de encomienda a la ciudad de Manizales únicamente utilizaban sus servicios. La familia de don Aristóbulo juega un papel fundamental en el programa de esta noche. Y utilizando estos medios tecnológicos, solicitamos a su hija Patricia Valencia Arias, residente en la ciudad de Medellín, algunas apreciaciones y conceptos que recuerda de esa niñez vivida con su padre, don Aristóbulo Valencia Sánchez. Además, de lo orgullosa que se sentía por este bello trabajo desempeñado por su señor padre como servidor de la comunidad, y sobre todo, por el amor tan profundo que profesó hacia su esposa, Zenobia Arias Herrera, y hacia su familia. Con respecto al trabajo de mi papá, que fue de remesero, fue un hombre muy honesto, honrado, sincero, humilde y sobre todo muy respetuoso. Él me contaba que él empezó a manejar la correspondencia de los bancos, del Banco Cafetero y el Banco de Colombia. También manejaba la correspondencia de la cooperativa de caficultores y del comité. Ya la gente en la alcaldía, al ver pues sus servicios, lo empezaron a ocupar para manejar toda la papelería y todo lo que tenían que enviar a Manizales hacia la gobernación. También el señor Gerardo Lotero lo empezó a ocupar para manejar toda la papelería de la Secretaría de Educación. Mi papá como esposo y como padre fue excelente, no tenemos queja de él. Él fue un hombre intachable con nosotros, un poquito estricto sí, pero nos consentía demasiado. Como esposo, ni hablar, fue excelente. Jamás vimos que mi papá y mi mamá se fueran a dormir enojados, nunca hubo entre ellos un sí y un no. Siempre salían junticos. Yo creo que toda la gente en Aguadas, mucha gente que los conoció, siempre los veía en la calle juntos, cogidos de la mano. Mis papás convivieron junticos 56 años hasta que mi papá murió. Recuerdos de mi papá, de la infancia, tengo muchísimos y muy lindos. Por ejemplo, cuando él llegaba de viaje, lo que eran los martes, los jueves y los sábados, yo ya lo estaba esperando para irme con él a repartir la remesa que traía de Manizales. Y los domingos siempre salíamos a caminar, nos íbamos para el estadio a ver jugar a mis hermanos, y por los lados del estadio habían unos jueguitos y él siempre me llevaba ya a jugar en ellos. Don Aristóbulo Valencia Sánchez se supo ganar el cariño y el aprecio de la comunidad al llevar y traer encomiendas a la ciudad de Manizales. Fue el fiel testigo de muchos amoríos al llevar la correspondencia al ser amado o querido. Su seriedad y confiabilidad eran únicos y lo caracterizó la honradez, su honestidad y su seriedad, porque traía hasta la devuelta del mandado realizado. Se desplazaba a muchas oficinas para llevar documentos o también para reclamar medicamentos. Otro de los lugares donde era muy frecuente verlo fue la gobernación de Caldas, a donde debía entregar en las oficinas documentos delicados a la Secretaría de Educación Departamental, a donde los maestros del municipio enviaban correspondencia, a la vez las entidades bancarias y la misma alcaldía municipal que usaban sus servicios. Don Hernando Valencia Aguirre lo conoció, ya que fue un familiar muy cercano, y sus apreciaciones ilustrarán más la vida de este querido personaje aguadeño.
Aristóbulo Valencia Sánchez, claro, es de la familia por parte de mi padre, Rodrigo Valencia Sánchez. Creo que esta familia Valencia Sánchez ya está cumpliendo su ciclo. Pues primero fue Aristóbulo, luego mi padre, ya luego Judí, ya luego Elvia. Entonces yo creo que esta generación como que ya le está llegando su ciclo. Queda de esta familia Valencia Sánchez, creo que me parece que queda Alicia, que es la cieguita pues que está aquí. Y de Aristóbulo, no, pues gran parentesco pues a nivel de familia, lo recordamos mucho, ¿verdad? Porque fue un legado que tuvo Aguadas en la parte del correo. Él fue pues uno de los pioneros en llevar el correo al municipio a la ciudad de Manizales y estuvo por mucho tiempo en eso. El papel de los remeseros, don Hernando, es el papel de los carteros y el papel de las empresas que traen y llevan encomiendas hoy en día. Sí, prácticamente. Lo que sí es que pues eso ha cambiado mucho, porque cuando Aristóbulo fue remesero era porque recogía todas las encomiendas a nivel de nuestro municipio y lo más duro de él era que le tocaba viajar en bus. Entonces madrugarse usted a las 4 de la mañana, llegar a las 8 de la mañana o 9 de la mañana y entregar todo y recoger y volverse en el último bus, me parece que fue una labor titánica, porque eso era diario, de todos los días, y demasiado tiempo estuvo Aristóbulo en eso de encomiendas de la época, que ahora pues ha cambiado mucho porque ya son los carros, ya son las motos, entonces ya hay mucho más facilidad para que la gente haga ese tipo de cosas, pero anteriormente sí le tocaba, era una labor titánica la que hacía Aristóbulo. La honradez lo caracterizó, la honestidad caracterizó a Aristóbulo Valencia Sánchez y ese amor a la familia. Sí, claro, me parece que por eso la gente acudía a él, por la parte de la honestidad que él tenía y era de mucha confianza, y no solo encomienda, sino que también era la parte económica, porque en esa época había muchos jóvenes que estaban estudiando en Manizales y a partir de acá los papás y las mamás pues le mandaban a los hijos parte económica para que subsistieran en Manizales. Entonces Aristóbulo era una persona de mucha confianza, por eso el legado de él, por la confianza y por la responsabilidad que él tenía y por el cumplimiento que hacía en las labores que él hacía, porque no se quedaba pues en ningún sitio sin entregar nada y sin entregar pues la parte tanto económica como material. El papel de don Aristóbulo como tío y como esposo y abuelo, ¿qué lo caracterizó a él, don Hernando, que recuerde? Me parece que ejemplo de familia, recordar estos primos y también donde él vivió, que vivió donde es ahora Servientrega. Él vivió por mucho tiempo en esa casa. Entonces ahí se crió toda la familia. Ya por circunstancias pues les tocó pues salir de la casa y vivir donde ellos están actualmente. Pero la responsabilidad de que no se ganaba un mínimo, me parece que Aristóbulo no se ganaba un mínimo, sino lo que se le daba, lo que le daban económicamente por llevar esas encomiendas. Sostuvo toda la familia, y me parece que hablar de Aristóbulo hace 15 o 20 años me parece que fue un legado que dejó Aguadas por su responsabilidad y todo eso, y criar una familia pues que no con un mínimo, sino con lo que se recogía a través de las encomiendas. Para mí fue una gran responsabilidad que él tuvo. Teleaguada, recordando estas memorias y hablando de los remeseros del pueblo, hablando de un Leticiano, hablando de un Aristóbulo y don Francisco Giraldo Cortés, los remeseros del pueblo, importante para volver a rescatar estas memorias, don Hernando. Pues qué bueno, porque esto hace falta. Me parece que, como siempre he dicho, la memoria histórica de los pueblos no se puede perder. Y dejar este legado cultural y oral, porque se ha perdido mucho la parte oral, y es bueno que ustedes recuperen ya el legado oral que se ha perdido mucho, y que ojalá que estos jóvenes tengan en cuenta y las nuevas generaciones tengan en cuenta de cómo inician las cosas, cómo empezó Aguadas en este tipo de correo, lo que fue
recordar lo que era Telecom cuando eran los telegramas y las cartas. Hablamos de eso, ¿cierto? Y hablamos lo de ahora, pues lo que hacía Aristóbulo en esa época y lo que hacía Leticia, ¿no? Porque él iba a viajar mucho de Medellín, Aristóbulo iba mucho, era Manizales. Entonces eso es un legado cultural que no se puede perder y un regalo oral que a través de este programa me parece que hay que rescatar y recordar estos personajes que tuvieron historia. Don Aristóbulo Valencia Sánchez nació en Aguadas Caldas un 20 de agosto de 1928. Fue hijo de don Jesús María Valencia, de profesión peluquero, y doña Salomé Sánchez, una fina tejedora de sombreros aguadeños. Varios fueron sus hermanos: Rodrigo, Elvia, Alicia, Berta, Aurora y Judith. Hizo sus estudios de primaria en la Escuela Central, hoy Escuela Divino Niño de Aguadas. Su secundaria en el antiguo Colegio Francisco Montoya, sede del hoy Colegio Roberto Peláez. Don Aristóbulo, durante su juventud, fue un hombre emprendedor, luchador de la vida, honesto y de vez en cuando amante de unos buenos aguardientes. Aristóbulo Valencia Sánchez fue un hombre amigable, sencillo y sobre todo un excelente padre. La familia lo era todo para él, y ni se diga el amor que profesó hacia su querida esposa doña Zenobia Arias Herrera. La modernidad y la tecnología han desplazado el trabajo de los remeseros, quienes viajaban en flotas como Arauca, Autolegal o Sideral. Hoy este oficio como tal ya no existe, pero sí quienes se desplazan a las capitales más cercanas a nosotros, como Manizales y Medellín. Sus viajes son en vehículos particulares y sus servicios son bastante solicitados por las empresas, entidades o por las personas que necesitan realizar alguna diligencia en estas ciudades. Carlos Arturo Jiménez Jaramillo, conocido como el Mono Jiménez, conoció a este destacado personaje y sus apreciaciones nos ayudarán a entender el papel que jugó don Aristóbulo Valencia Sánchez en la comunidad, a ser nuestro servidor o remesero del pueblo. La verdad es que yo le tenía un gran aprecio a él y a su familia. ¿Por qué? Porque él era el que hacía los mandados para Manizales, hacía 2, 3 viajes, no me acuerdo bien en este momento, si eran 3 viajes en la semana. Él llevaba paquetes, traía paquetes, llevaba encomiendas, traía encomiendas. Mejor dicho, todo lo que necesitaba uno era la figura de Aristóbulo Valencia. Me acuerdo de pronto de una anécdota muy fuerte con relación a un paquete que mi mamá le mandó. Perdón que hable de mi mamá como primera persona, pero mi mamá nos mandaba encomiendita a Manizales. Yo tenía un negocio en Manizales y Aristóbulo era el que nos llevaba las encomienditas preparadas por mi mamá, como las madres, con todo el cariño del mundo. Cualquier día hizo un pollo para mandar y amaneció tapada la carretera. Se demoraron 2 días para abrirla. Cuando llegó Aristóbulo a Manizales, dijo: pues venga, mono, qué pena con usted. Su mamá mandó una encomienda. Yo le voy a decir qué es para que dígame cuánto vale si quiere. Ella mandó un pollo muy bueno. Y yo en ese derrumbe viendo que se iban a demorar 2 días me lo comí. Usted verá qué le dice a su mamá. De ese tamaño era Aristóbulo. Era un viejo. ¿Qué piensas del trabajo de Aristóbulo Valencia como remesero del pueblo? No, para mí era mi amigo del alma, donde tenía muchas historias para contar. A él le gustaba el traguito cuando estaba más joven. Ya después de viejo era un hombre juicioso y listo. Pero él contaba sus anécdotas de licor, de trago y de andanzas. Pero no, y todo el mundo lo conocía en Caldas, en la ruta, porque era que él se montaba en un bus y inclusive iba a comprar un carro con el hermano que se llamaba Rodrigo Valencia, el papá de los banuchos conocidos en Aguadas. Y entre los dos, el uno con él lo mandaba y el otro con el dinero, porque el uno tenía más dinero que el otro, iban a montar una sociedad. Nunca la pudieron montar, pero este señor siguió trabajando toda la vida, hasta mucho tiempo después de envejecer, digo yo. ¿Qué otros remeseros conoció, Mono?
Pues a ver, aquí había uno que nadie conoce por el nombre, Gilberto Ruda, alias Leticiano. Y había otro señor, Pacho Giraldo, también, pero esos viajaban, era hacia Medellín. Que me acuerde de esos dos, porque lo hacían esa la gente que aquí uno les encargaba algo y ellos lo traían de Medellín, que era donde salían, y conocían la ciudad como la palma de la mano. La honestidad, la responsabilidad, el traer hasta las devueltas del mandado, caracterizó a Aristóbulo y Valencia Sánchez. Mucho, precisamente por eso los ocupaban, porque los mandados eran a muy lejas partes, con mensajes muy raros muchas veces, muy difíciles de conseguir. Esta gente, como era el trabajo de ellos, iban, lo conseguían, lo traían y no era costoso. Ellos yo creo que eso más bien lo llevaban en el corazón. Eso era una empresa muy chiquita para mí, para sobrevivir. Eso no era para conseguir dinero. Bueno, el papel de Aristóbulo como papá. Que yo tenga conocimiento, era un papá prodigioso, con una mujer encantadora, tiene unas hijas y unos hijos formidables. Dentro de todas las locuras, tiene hijas muy queridas, muy echadas para adelante. También hay unos muchachos muy echados para adelante. Y la nieta que fue el eterno amor de don Aristóbulo, Salomé. Ah, bueno, yo con Salomé tengo un afecto muy especial. Por la amistad que tenía con Aristóbulo y con una de las niñas, que tuvo una niña que se llama Salomé, en todos los desfiles en Aguadas, siempre bonito que vea que la niña, siempre le compraba una pavita y unas flores y unas cosas. En todos los desfiles que hay de Aguadas, siempre yo cargaba una niña, parecía como que fuera mía, era Salomé. Yo la subía en el hospital y aquí en el parque de Aguadas la bajaba donde Chila era su mamá. Contrajo matrimonio con Zenobia Arias Herrera, su fiel y eterna compañera por más de 60 años. Un 29 de diciembre de 1958, en la parroquia de Nuestra Señora Rosario de Chiquinquirá, deciden darse el sí eterno. Ceremonia que fue presidida por el presbítero Horacio Izaza, becario parroquial de ese entonces. Los hijos para don Aristóbulo fueron su adoración. A cada uno les fue inculcando valores para la vida y sobre todo el buscar siempre salir adelante. Además manifestó un cariño inmenso tras el nacimiento de su primer nieta, Salomé Calderón Valencia, quien pudo compartir con su abuelo bellas experiencias para la vida y sabios consejos para el mañana. Recibió de él el ejemplo que de alguna manera le ha permitido labrarse un buen futuro al estudiar actualmente negocios internacionales y vivir en la ciudad de Medellín. De igual manera, su nieto Emanuel Valencia Zapata, estudiante de grado 10º en Medellín, guarda grandes momentos vividos con este significativo personaje para Aguadas. Al respecto del papel como abuelo de don Aristóbulo, su hija Patricia Valencia Arias nos comenta. Y mi papá como abuelo, con mi hija, que es su primer nieta, pues la verdad, yo creo que todo ese amor que no nos brindó a nosotros, aunque fue exagerado con nosotros, se derrochó fue con Salomé, que fue su primera nieta. Quería compartir todo el tiempo con ella. Cuando yo viajaba a Aguadas, él siempre estaba conmigo, salíamos a la calle junticos porque él quería compartir todo el tiempo con Salomé. Fue su amor, fue su azucena, como le decía, hasta el último día. De esta unión nacieron sus hijos Néstor Mario, Patricia, Oscar Johnny, Olga Cecilia, Jorge Iván y Juan Carlos, quienes hoy día siguen el legado de su padre, llevan en alto el nombre de Aguadas, la honestidad ante todo y el siempre salir adelante. El pasado 20 de abril del año 2023 celebrábamos 9 años de su fallecimiento, a los 86 años y 56 de vida matrimonial. Su hija Patricia Valencia Arias también se refirió
a este difícil momento vivido en su vida tras el fallecimiento de este padre ejemplar, Aristóbulo Valencia Sánchez. La muerte de mi papá sí nos impactó muchísimo a nosotros. Pues obviamente al verlo tan enfermo, sí estuvimos esperando que algo así nos llegara muy pronto. Pero es un vacío que no se llena. A mí personalmente me hace muchísima falta. Extraño sus llamadas, sus consejos. Cuando viajo a Guadas, extraño que me reciba, que esté parado en el balcón esperando a que yo llegue. Hace ya 9 años que mi papá falleció y son 9 años eternos que nos hacen muchísima falta. Este insigne personaje gozó de aprecio, cariño y afecto por toda la comunidad aguadeña. Su paso a la eternidad ocurrió un 20 de abril del año 2014 a sus 85 años de edad. Sus cenizas reposan en la cripta de la parroquia de la Inmaculada Concepción de Aguadas, parroquia a la que amaba entrañablemente y donde dejó un gran recuerdo entre quienes le conocimos. En el Aguadas del ayer, recordar es vivir. Esta fue la historia de don Aristóbulo Valencia Sánchez, a quien recordamos como el remesero del pueblo en esta noche, con cariño, por su valioso aporte al llevar y traer buenas y delicadas noticias a familiares y amigos. Su confianza y honestidad fueron su mejor carta de presentación a quienes solicitaron sus servicios como remesero. Paz en su tumba, querido amigo Aristóbulo Valencia Sánchez, y a su familia, gratitud perenne por compartir con nosotros estos viejos recuerdos. Agradecemos a nuestro patrocinador, el señor Abdul Yalil Sanabria González, por el apoyo brindado a nuestro programa. Y los espero el próximo jueves a las 7:30 de la noche con otra gran historia. Que descansen y permiso.